Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la Epístola Universal del apóstol San Judas, un pequeño libro que nos presenta la apostasía como no se presenta en ninguna otra parte de la palabra de Dios. Y una de las cosas más fuera de lo común es que cuando Judas comenzó a escribir, él no tenía la intención de escribir en cuanto a la apostasía, sino que él iba a escribir sobre algo completamente diferente. Pero el Espíritu de Dios le hizo dar media vuelta y le hizo escribir sobre algo que era muy importante de saber para el creyente de hoy. La apostasía en ese entonces estaba apenas comenzando. Era una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre, pero ahora es como una tormenta que llena el firmamento. Nos rodea totalmente en el presente. Y en este versículo 3 de su epístola dice Judas: «Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos». Él dice aquí, amados, y cuando él usa esa expresión, a nosotros también nos gusta utilizarla, en realidad significa nuestro amor a Dios, o sea, los hijos amados de Dios. Ese es el pensamiento que expresa esta palabra. Y él dice, amados, o sea, amados hijos de Dios. Y continúa, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Y luego él sigue diciendo, me ha sido necesario. Podemos decir que él sentía una obligación, se sentía constreñido a hacer esto. Él dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Es decir, alguna doctrina que los apóstoles nos habían dado. Era absolutamente necesario que yo les escribiera a ustedes, y él dice, ahora me siento constreñido a hacerlo. Esto era algo absolutamente necesario. Y él dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, esta expresión aquí de contendáis ardientemente ha sido presentada por algunos como que quiere decir que uno debe contender de rodillas. Bueno, amigo oyente, no sabemos de dónde ha salido eso. No hay ninguna autoridad que lo haya expresado. No sabemos de dónde haya salido una idea como esa. Pero sabemos que el pensamiento aquí de contención no es una lucha ardiente del fundamentalista. Sería bueno ver que los fundamentalistas fueran fundamentales sin tener que estar siempre peleando, siempre luchando. Nos parece a nosotros que debemos reconocer que en las Escrituras se nos dice que debemos contender sin ser contenciosos. O como lo expresa el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26, donde dice, «Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él». Así es que ese es el pensamiento que se tiene en mente, que hay una compulsión, una obligación. Y luego, el contender por la fe también contiene la idea de agonía. Esta palabra proviene de la palabra griega epagonizomai. Usted puede apreciar allí la palabra agonía, y vemos que de allí sale este sustantivo que nosotros utilizamos. Aparentemente Judas está por escribir sobre alguna doctrina. Ahora, él está diciendo que nosotros debemos contender o defender las grandes doctrinas de la cristiandad. Estas eran las grandes doctrinas de las cuales habla el apóstol Pablo. Usted recuerda que allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que la iglesia primitiva continuaba en la doctrina de los apóstoles. Eso era lo primero. Y también es lo primero en lo que se refiere a Dios para la iglesia. Nuestra iglesia, pues, no es una iglesia a no ser que esté haciendo todo esto. En su epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 15, dice el apóstol Pablo, «sino que siguiendo la verdad en amor». Es decir, que si usted va a hablar de la verdad, lo debe hacer en amor. Y si usted no la presenta en amor, entonces hay dudas en cuanto a si usted está presentando la verdad. Y para poder dar una respuesta a quienes le hacen una pregunta, uno no debe enojarse con la otra persona que tiene una idea diferente o piensa de manera diferente a la de uno. Creemos que estamos ahora preparados para escuchar la traducción que hizo el Dr. Wuest, que antes estaba en el Instituto Bíblico Moody. Debemos decir que el finado Dr. Wuest ha escrito uno de los mejores libros en cuanto a la epístola de Judas. Lo estamos utilizando mucho en nuestro programa, como usted bien puede apreciar. Y aquí tenemos la traducción que él da a este versículo 3. Dice, «Divinamente amados,
cuando sentía una gran diligencia por escribiros acerca de la salvación que todos nosotros gozamos en común, me vi obligado a escribiros exhortándoos que contendáis con ardor y determinación por la fe que ha sido confiada al cuidado de los santos. Y usted puede apreciar, amigo oyente, que esta es una traducción maravillosa. Judas va a presentarnos ahora la razón por la cual debemos contender por la fe. ¿Y por qué no simplemente esparcirla? Nosotros opinamos que una de las formas en que usted puede contender por la fe es esparciendo, predicando la palabra de Dios. Pero algo le estaba ocurriendo a la iglesia. Así es que hace sonar la alarma aquí en el versículo 4, donde dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora este versículo es algo muy importante, por cierto. Aquí se nos dice algo en cuanto a estos hombres, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y creemos que es necesario clarificar esto, en primer lugar, porque en realidad la palabra que se nos presenta aquí indica que ya se había escrito en cuanto a ellos antes. La palabra utilizada aquí es prografo, y quiere decir escribir de antemano. Sencillamente quiere indicar que otros escritores ya habían presentado esta advertencia. O sea que él está diciendo aquí sencillamente que estos hombres se han deslizado, se han introducido sin hacerse notar. Y estos eran hombres que habían hecho dos cosas. Por naturaleza, ellos eran impíos y hacen dos cosas. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que hacen dos cosas. Ellos distorsionan en realidad y niegan la gracia de Dios y también niegan la deidad del Señor Jesucristo. Así es como son identificados aquí. Él va a darnos un poco de identificación más adelante, pero ahora él dice que estos hombres han entrado encubiertos, es decir, que se han introducido dentro de la iglesia sin hacerse notar. Y aquí tenemos una de las palabras más interesantes en el idioma griego. Y esta palabra es paraisduno. Iduno quiere decir entrar. La pequeña preposición ais indica dentro, y la palabra para indica al lado de. Así es que indica en realidad el entrar por un lado. Como lo explica el Dr. Vincent en su comentario, es el entrar por un lado o el entrar por una puerta lateral. Así es como los apóstatas se introducen en la iglesia. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que él había sido ordenado como predicador presbiteriano, pero que luego no pertenecía a ninguna denominación. Por tanto, no tenía ninguna obligación o conexión denominacional. Pero así fue como él comenzó. Él recordaba que cuando él comenzó, la iglesia en la cual él se crió era una iglesia que tenía una base sólida en la fe. Pero cuando él fue a la universidad, comenzó a descubrir que había ministros que en realidad estaban negando todo, y que eso abrió un nuevo mundo para él. Luego, cuando llegó al seminario, descubrió que eso aún estaba también creciendo. Y llegó el día cuando se apartó de esa denominación. Fue entonces a California y se adhirió con otra denominación. Y cuando vio que esto estaba también tambaleando, por así decirlo, presentó su renuncia. Él salió de allí. No fue expulsado, sino que salió voluntariamente. Él explicaba que durante ese largo período de tiempo vio a esta clase de hombres introducirse en la iglesia. Ellos no entraban por la puerta principal, sino que entraban por la puerta lateral, y estaban pretendiendo ser algo que en realidad no eran. Y amigo oyente, así es como se está utilizando esta palabra en el idioma griego, que ellos se introdujeron por una puerta lateral. No entran por la puerta principal declarando una posición que han tomado. Y desafortunadamente hay muchos hombres buenos que son engañados por ministros así. Y las Escrituras advierten en cuanto a esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora, la palabra disfrazan, que se utiliza aquí en la segunda epístola a los Corintios, es una palabra muy interesante. En griego es metaschematizo, y se traduce como transformado. O sea, los hechos de una persona que está cambiando su expresión externa, asumiendo una expresión que se coloca desde afuera. Esto es lo que esta palabra indica en realidad. Y Satanás utiliza este método. Ahora, ¿cómo obra esto? Bueno, permítanos decirle cómo.
Uno puede observar iglesias fuertes, destacadas, sobresalientes, que caen en las manos de los liberales por medio de este mismo método, que es uno de los métodos más engañosos que existe en el mundo. Podemos presentar como ejemplo a una iglesia. No vamos a decir cuál es, porque posiblemente usted viva muy cerca de una de ellas. Pero la forma en que los liberales toman control de una iglesia que antes predicaba la palabra de Dios puede ser de la siguiente forma. Antes uno veía que la gente se salvaba, que la gente recibía bendiciones. Ahora, el pastor que tenía esa iglesia se jubila o renuncia y aparece un nuevo pastor. Este nuevo pastor se reúne con el comité del púlpito, con los ancianos o con quien sea que se reúne al principio. Ellos le preguntan en cuanto a sus creencias en las grandes doctrinas, y él les asegura que cree en todas ellas, en todas las grandes doctrinas de la fe. Él está entrando por la puerta lateral porque en realidad no cree en eso. Pero él finge creerlas externamente. Pretende ser una persona sólida en la fe. Y lo interesante de todo esto es que su primer mensaje, su primer sermón, es un sermón bastante bueno. Posiblemente haya leído los mensajes de los grandes predicadores del pasado. Así es que presenta un buen sermón. Y estos hombres que le están observando piensan que es una persona muy buena. Pero debemos recordar que está entrando por la puerta lateral. Él no cree en todas estas cosas. Así es que ellos le invitan a hacerse cargo de la iglesia, y él entra a la iglesia, y no pasa mucho tiempo cuando esta gente descubre que tienen a un liberal en sus manos. Y el fundamentalismo nunca se ha rebajado a utilizar métodos engañosos. Es decir, que hay aquellos en la iglesia que no quieren expulsar a este nuevo pastor utilizando un método malo. Sin embargo, opinamos nosotros que si ese hombre utilizó una puerta lateral, debería ser expulsado por la puerta trasera. Pero ellos no hacen eso. Lo toleran y luego esa iglesia es arruinada por ese pastor que engañó a quienes estaban a cargo de aceptarle, aparentando ser una cosa, y luego resultó ser otra cosa completamente diferente. Y así es como esto es introducido. Ahora, de ellos ya se había escrito antes. Judas no dice aquí que él les está diciendo algo nuevo que ellos no sabían, porque otros ya habían escrito de esto. Otros ya habían presentado una advertencia en cuanto a esto. Permítanos ahora presentar algunos pasajes donde otros hablaron en cuanto a esto. En primer lugar, tomaremos lo que dice el apóstol Pablo. Usted recuerda que cuando él pasó por Éfeso, él les dio una advertencia en su última visita. Y allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 29 al 31, leemos: «Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno». Pablo está diciendo que él ha tratado de advertirles en cuanto a esto. Pero llegó el día cuando la iglesia de Éfeso permitió que entrara esta clase de cosas. Luego, otra vez el apóstol Pablo advierte a un joven predicador en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 6. Leemos: «Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias». Amigo oyente, permítanos decir algo, y queremos decirlo con mucho cuidado, y esperamos que se nos interprete correctamente. Desafortunadamente, existe en el presente un gran peligro en este movimiento de las mujeres en la iglesia. Es como si fuera un movimiento de liberación femenina que tiende a inclinarse a lo espiritual. Creemos que es algo trágico cuando la esposa asiste a clases bíblicas y parece saber más de la Biblia que el esposo. Ese matrimonio va a tener tiempos borrascosos. El esposo debería ir junto con su esposa, ya que el apóstol Pablo ha advertido que existe este peligro de que eso pueda introducirse. Las cosas pueden comenzar en forma maravillosa, pero si es un éxito, entonces uno va a descubrir que hay personas que están tratando de introducirse por una puerta lateral y tratan de entrar encubiertamente.
Amigo oyente, vamos a tener que dejar nuestro estudio en este punto en particular. Es algo bastante interesante para detenernos en el día de hoy, pero vamos a tener que hacerlo y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Y mientras tanto, amigo oyente, le sugerimos leer los restantes versículos de la Epístola Universal de San Judas, lo que le permitirá estar más al tanto y mejor informado de lo que estudiaremos en nuestra próxima visita. Que el Señor inunde su vida con las bendiciones del cielo.